Ok, Ok, pues mi nombre es Juan Carlos Rivera Ramos, me dicen Juanqui. Eh, Cada vez que me preguntan, pues digo que si me tengo que definir de manera profesional, pues digo que soy sociólogo, porque esa es mi formación académica. Y como sociólogo he trabajado en diferentes proyectos, no solamente como profesor e investigador en la academia, sino también como asesor de proyectos comunitarios y como parte de un proyecto de investigación y acción participativa y acción social que, disculpen, que se escuchan los sonidos de la calle. Estoy cerrando la ventana para que se escuchen menos. Eh, Así que llevo varios años ya trabajando en diferentes proyectos comunitarios como asesor y más que nada uno dice que uno está en un proceso de acompañamiento permanente, ¿no? claro. Donde tanto uno aporta lo que puede dentro de esa experiencia como sociólogo, pero también pues se nutre mucho de las experiencias comunitarias. Cuando digo comunitaria, obviamente lo comunitario y las comunidades se tiende a hablar así de manera genérica, pero usualmente a lo que me estoy refiriendo son a comunidades empobrecidas, históricamente excluidas y marginadas. La mayoría de los casos he tenido la dicha de trabajar con comunidades que ya están organizadas, es decir, que llevan una larga trayectoria de procesos de reunión y reflexión donde pues precisamente reflexionan sobre la situación en la que vivimos y actúan de acuerdo a esa reflexión, partiendo desde un compromiso con la justicia social. Eh, Justicia social, pues también es un término bien amplio, pero Claro, con eso incluyo la justicia hoy que llamamos justicia ambiental o justicia climática, incluyendo pues obviamente los, los no humanos, ¿no? Es decir, la vida de toda la tierra y de los árboles, los cuerpos de agua, los animales, etcétera. Y bueno, en esas reflexiones, pues he tenido la dicha de participar y también de reflexionar al respecto y escribir sobre ello desde una perspectiva sociológica. Eh, pues ese ha sido eso es lo que soy en términos profesionales, ¿no? Eh, y a eso me dedico. De forma, digamos, a eso se le llama eufemísticamente freelance o por contrato, pero esa es la forma en que he venido trabajando en los últimos, bueno, desde siempre realmente, en diferentes universidades y eh, centros de investigación tanto en universidad como con organizaciones no gubernamentales. Así que esa primera pregunta, tremendo pues, trasfondo. eh, no sé cuál es la segunda pregunta, Carlos. No te preocupes, Para, no te preocupes. Mira, ok, no, realmente estoy aquí, en tu caso, ¿verdad? En mi caso contigo, hemos compartido unos espacios, pero así de hablar con más profundidad, ha habido un hambre de eso hace mucho tiempo, así que estoy aquí en esa dirección. Y realmente la noción es de esa experiencia abarcadora que tienes y que conozco en algunos casos, algunos proyectos, lo he visto, lo he leído. eh, ¿Verdad? Y de cara a esta celebración, entre comillas, o conmemoración del planeta Tierra, más allá del cliché, la invitación es a mirar qué transversalidades, ¿no? Qué elementos de la Carta de la Tierra como un documento referente, pero no el único, ¿no? Igual puede traer otros elementos. sí, Básicamente, ¿verdad? Remolca la Carta de la Tierra por el asunto de la transversalidad, que dentro de todo es uno de los documentos y productos de reflexión, digamos, bastante prolongada y participativa, ¿verdad? Con sus limitaciones, donde destacó que había una relación entre lo social, lo ambiental, lo ecológico, lo económico, lo político. Y eso, ¿verdad? Muchos lo saben hace mucho tiempo. Y las soluciones tienen que venir así también. Así que un poco va por ahí el asunto. ¿Cómo ves esas conexiones en tu entorno, desde tu perspectiva y tu experiencia? sí, bien importante, bueno, como sociólogo también y como ser humano, me parece que hay algo fundamental de esa trans, transversalidad y los diferentes
temas, ¿no? de la Carta de la Tierra. Uno que me parece fundamental es el que tiene que ver con erradicar la pobreza. Eh, y, y me parece fundamental por varias razones. Obviamente, como otra vez, eh, bueno, una es que la desigualdad, y muchas veces no se ve así, la gente piensa más bien en el crecimiento poblacional como uno de los efectos más terribles de los seres humanos en la Tierra, etcétera, pero uno de los realmente de los problemas más grandes en la destrucción ambiental tiene que ver con precisamente la destrucción de la vida humana a través de la pobreza. Primero, los seres humanos somos parte de la naturaleza, ¿no? Y obviamente esa desigualdad que crea la pobreza crea unas condiciones donde nos vemos obligados, las personas empobrecidas ya se ven obligadas a, obviamente, a buscar todas las maneras posibles de poder sobrevivir. Y también esa pobreza se debe a unas condiciones de desigualdad terribles, donde pues las riquezas están acumuladas no solamente en unos pocos, sino eh, son productos además de la actividad económica ejercida por corporaciones que muchas de ellas se dedican pues, precisamente a destruir la naturaleza porque ya sea porque se dedican a la producción industrial de la carne, ya sea porque se dedican a la industria del petróleo, que por cierto ayer eh, cayó en su etapa, en su momento más bajo en la historia de la industria del petróleo. Eh, Se dedican obviamente a un montón de producción, ¿no? Valga la redundancia, que destruye la naturaleza. Claro. Y eso, pues, por definición, crea desigualdades. ¿Por qué? Porque, bueno, cuando las poblaciones viven en un lugar donde hay petróleo, pues esas poblaciones se les desplaza y los seres humanos y esos grupos comunitarios se tienen que ir a vivir, por ejemplo, a la ciudad o a otras partes sin recursos y están obligados, pues, a vivir de diferentes maneras posibles que no son que tienen sus consecuencias ecológicas. Así Claro. que me parece fundamental el reconocer que la defensa de la tierra está ligada a la defensa de la vida humana y la defensa de la vida humana definitivamente está ligada a la erradicación de la pobreza y el hambre. Para eso se necesita eliminar la desigualdad rampante que existe. No hay eliminación de pobreza sin eliminación de la desigualdad. Así que eso por necesidad significa que tiene que haber una redistribución de la riqueza. Y la redistribución de la riqueza, pues también incluye, ¿no? Eh, que se redistribuya en ese sentido, aunque suene fuerte, eh, el sufrimiento social y el sufrimiento ambiental. ¿Qué quiero decir con eso? Que bueno, pues, que asimismo el sufrimiento, ¿no? O sea, el ser humano también es un ser sintiente que sufre, pues está desproporcionalmente enfocado en las poblaciones más pobres, que al final son las mayorías todavía, y que pues obviamente ese sufrimiento se tiene que redistribuir y lo mismo la naturaleza, o sea, donde hay, curiosamente, en los lugares más empobrecidos también hay muchas veces son los lugares, las comunidades empobrecidas muchas veces viven al lado de los lugares más destruidos en términos ecológicos Claro. y ambientales. Hay una Así que correlación. sí, hay una correlación muy grande. Así que en fin, con esto dejo, ¿no? O sea, vivimos un sistema que no tiene a la vida como su centro, eh, su centro o su razón de ser. Necesitamos una organización social que tenga la vida, y no solamente la vida humana, toda la vida como centro. Y eso sí me parece fundamental. Curiosamente vivimos en un sistema donde pues el capital, ¿no? Es decir, la acumulación de riqueza, eh, la mercancía, es el centro que organiza la sociedad.
Y eso pues es un problema que estamos viviendo en estos momentos. Quiero decir solamente que estamos viviendo, disculpa que me extienda tanto, pero ¿no? sí que todo lo que estoy diciendo lo digo también desde el reconocimiento de la incertidumbre y el no saber. Así que aunque no sea humilde decir que lo estoy diciendo desde la más profunda humildad, sí quiero decir que es importante reconocer que estamos viviendo en momentos eh, no solamente muy precarios, sino de mucha confusión y que reconozco esa confusión también en poder entender lo que está pasando en estos momentos. Así que tal vez esta conversación se hace más y estas reflexiones se hacen más importantes que nunca porque tener precisamente una carta de la tierra que tiene unos puntos muy claros y muy claves para repensar nuestra sociedad y obviamente repensar nuestra relación en el planeta y con el resto de la vida, la naturaleza, pues se hace no solamente importante, sino crítico y urgente, más que nunca. Definitivamente, Juanqui, yo creo que has resumido, coincido plenamente con lo que menciona y pues como buen sociólogo abre más preguntas de las que me contesta y lo vamos a Sí, poder ver aquí. Pero me parece parte de la intención de esto es eso, ¿no? Despertar inquietudes y preguntas y ojalá que los moleste mucho a ustedes buscando esas respuestas porque yo creo que son espacios que hay que retomar. Me llama la atención, ¿verdad? Ya para cerrar esto que menciona de un sistema social económico que tenga como centro la vida, algo que hemos conversado y hemos visto, ¿verdad? De alguna manera los cielos están un poco más claros, los espacios están un poco más claros, menos ruido en las calles, más interacción de la vida, ¿verdad? Los pájaros, las aves. Y de momento hemos empezado a decir, bueno, ¿qué tal si nos levantamos y decimos, mira, yo quisiera el nuevo sistema económico que podamos ver me permita disfrutar un ambiente de esta manera, lo cual tiene unas implicaciones de unos controles, ¿verdad? Y unos autocontroles que nunca hemos logrado hasta que un virus, ¿verdad? Con la información que tenemos, nos obliga a eso. Así que definitivamente hace mucha resonancia y abre muchos lugares de análisis y de acciones, ¿no? En ese aspecto. sí, de acuerdo contigo, es curioso porque se están dando, hay muchas cosas que están ocurriendo precisamente y se están dando esa gran contradicción precisamente, como lo que has dicho, los cielos están más claros, y en algunos lugares están viendo vida acuática y marina donde hace años no la veían, las aguas están más cristalinas. Sin embargo, a la misma vez, las grandes corporaciones están aprovechando para adelantar políticas públicas que quitan las regulaciones y poder entonces explotar más aún la tierra, las aguas y los aires. Entonces, es una cosa bien loca, ¿no? Como de alguna manera el estar de alguna forma en las casas, pues ayuda a que haya menos consumo y por lo tanto, al haber menos consumo, haber menos abuso del uso de los autos y de, obviamente, menos basura en desde esa perspectiva, no Desde esa necesariamente, perspectiva. Claro, este, menos dióxido de carbono, perdón, de los autos, etcétera, pues eso tiene un gran efecto que también nos tiene que poner a pensar, ¿no? Cómo vamos a reorganizar la vida en las ciudades, cómo va a ser nuestro consumo, etcétera. Y yo creo que eso sí, tienes razón, debe servir de inspiración. Yo creo que el gran reto es ese, ¿no? Cómo nosotros seguimos eh, forzando y adelantando esa visión versus los que sí tienen ahora mismo un gran poder de seguir adelantando también entonces políticas que quiten las pocas regulaciones que hay a, a las industrias que están realmente, que son los mayores responsables, ¿no? De la destrucción
ambiental, porque eso también es bien importante. O sea, sin duda alguna me parece fundamental que nosotros cambiemos nuestros hábitos individuales eh, en el consumo y busquemos nuevas formas de vivir. Y para eso me parece bien importante, por ejemplo, la idea de sembrar agroecológicamente, aunque sea en un espacio pequeño, en un apartamento. Hay diferentes modalidades, desde la permacultura hasta otros tipos de prácticas donde se puede aprovechar el espacio para sembrar, también la conservación. Todo eso es bien importante. Eh, pero sin duda alguna es también fundamental hacer unos cambios mucho más estructurales en donde pues cambiemos la forma de organizarnos Definitivo. y de entender la vida y reproducirnos, etcétera, etcétera, ¿no? Y para eso, aunque eso suene muy radical, me parece que es que estamos en un momento histórico donde curiosamente, para usar una metáfora de la Tierra, hay que radicalizarnos. En otras palabras, cuando digo radical, no, es ir a la raíz. Así que nos tenemos que enraizar en la tierra para entonces también cambiar radicalmente la sociedad hacia una, pues otra vez que sea, que tenga la vida como norte y como sur y como este y como este. ¿Cómo? Pues hay cambios, otra vez, desde familiares, comunitarios, municipales, nacionales, regionales, internacionales. Es decir, la cuestión de las escalas es bien importante también. Y para todas esas diferentes escalas hay que impulsar esos cambios. Eh, Como sociólogo, los sociólogos desde el principio, ¿no? Y las sociólogas se han dedicado casi que a seguir demostrando que hay tal cosa como una sociedad, que no somos individuos, que no somos individuos aislados, cada cual, ¿no? Y que nos necesitamos. Para eso palabras como solidaridad son fundamentales. O sea, sin esa palabra, digamos, es bien difícil entender cómo una sociedad es posible. Eh, y es bien importante precisamente enraizar la solidaridad, llevarla a todos los aspectos de la vida, versus un sistema que es el que vivimos, que se enfatiza en la competencia, en el carrerismo, ¿no? El que vas a hacer carrera y vas a competir. Tienes A, B, C, D, F en la escuela, llegas primero en una carrera, eres el mejor en el valedictorian, por ahí para abajo. Entonces, esto es una jerarquía de individuos que va en contra, obviamente, de esa noción de solidaridad que, obviamente, partiendo desde una visión de justicia social y justicia ambiental. Eh, Definitivamente. Yo creo que abarca muchas áreas y, como te dije, se genera más preguntas de las que uno pueda contestar, pero agradecido por el espacio que compartes conmigo en este ratito. Así que yo espero que podamos continuar la conversación y la inspiración en estos asuntos, ¿ok?